Pazimiño. ¿Ok? El doctor César Pazimiño es especialista en genética y genómica. La conferencia de él se titula Genes de predisposición y resistencia a la infección por COVID-19. Doctor Pazimiño, buenas noches una vez más, bienvenido. En este momento usted puede compartir su pantalla, el auditorio es suyo. Hola, bueno, buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado a dar esta charla. Me gustaría saludar a Sara. Sara le conozco años, estuvo conmigo en la Universidad Católica y creo que somos muy buenos colegas y amigos. Así es que qué bueno que verte al menos por esta vía. Sí, que ya estás de madrugada en España, sí. Pero bueno, qué buen Aquí son sacrificio. la 1 de la mañana, sí. Sí, pero qué buen sacrificio. Ok, Bueno. qué bien verte. Bueno, voy a empezar Saludos. directamente con mi charla. Se me ha pedido que hable sobre la parte de la genómica y genética del virus, que es lo que yo manejo. Así es que voy a empezar directamente. Muchas gracias, Joana, también por haberme incluido. Siempre eres tan amable conmigo. No, muchas gracias, César, por aceptar la invitación una vez más, y gracias también a Sara, que haciendo un esfuerzo nos está colaborando en este congreso, como dijo, ya es la 1 de la mañana. Bueno, y espero que esta noche sea muy interesante. Va a ser muy interesante, de hecho, los temas que se van a tratar. Y bienvenido otra vez, César. Y ahí está conectado también Carlitos, presente, nuestro coordinador del congreso. Así que muchas gracias y el auditorio es tuyo. Ok, muchas gracias. Entonces, inicio con el tema. Hay varios tipos de virus humanos, tienen formas muy agradables, aunque la coloración es un poco ideal, no sabemos si son así, pero el virus que nos atañe es este coronavirus, que el nombre es por la corona que le rodea. Tiene el material genético dentro que es de ARN, es un virus de ARN, y tiene esta cobertura, todo esto son lípidos, y eso le hace que sea un virus especial. Cuando vemos la clasificación dentro de los más virus, este es un virus justamente del grupo 4 que tiene RNA positivo, es decir, que cuando entra a la célula empieza su actividad directamente con los mecanismos celulares que les son muy adecuados para seguir produciendo sus propias proteínas y seguir reproduciéndose, que es una de las finalidades de estos virus. Esta sería la estructura del virus. La parte más importante de este virus es esta proteína que se llama la proteína Spike, espiga, que es en realidad la que se va a adaptar a los receptores celulares del neumocito y que sería la vía de entrada de este virus. En una representación tridimensional, bidimensional aquí, esta sería la estructura de la proteína de espiga y es la principal para la adhesión a las células. Hoy sabemos, ni bien apareció en realidad el virus a las pocas semanas, luego voy a poner una diapositiva mejor con las fechas, pero hoy sabemos que el virus tiene esta estructura. Este sería el genoma completo con las diferentes porciones, las partes rojas y menos rojas son las que tienen mayor producción de proteínas, digamos así. Y hay unas partes que son las partes más accesorias, pero no menos importantes, como por ejemplo la proteína S está en esta zona. Y se acaba de descubrir hace pocos días un gen nuevo. Se pensaba que había entre el 3A y el 3C, que era el siguiente, se pensaba que no existía nada, pero se descubrió aquí un gen nuevo, que es este llamado 3D Open Reading
PRIM3D o RF3D, que le da unas características nuevas al virus. Era un gen solapado entre estas dos regiones que se acaba de descubrir y que está asociado a una mayor contagiosidad del virus. El genoma del virus tiene 29.740 pares de bases y hoy sabemos, a través de software muy interesantes, podemos ir diseñando las proteínas que tiene cada porción, cada gen, cada parte del genoma viral va teniendo sus propias proteínas. Por ejemplo, la proteína de espiga, que está aquí, esta sería justamente la imagen bidimensional que en el software se lo puede ver tridimensional y puede girar, etcétera, ¿no? Entonces, pero hoy sabemos esto que es muy importante, las proteínas que tiene, porque podemos hacer interacciones entre las proteínas que al final terminan siendo genes, y vamos al concepto más primario que no se usa ya de un gen, una proteína. Pero en este caso vamos a manejar eso porque si es así, el gen tiene el mismo nombre que la proteína, entonces podemos hacer unas interrelaciones interesantes entre los genes y las proteínas entre sí. Por último, los genes entre sí. Aquí está la representación de esta parte nueva del virus, de esta 3D, que es una región que codifica 58 codones, que tiene algunas características que no nos vamos a detener. Y tal vez solo esta parte que tenía en 44 a 102 codones estaban solapados y por eso es que no se lo podía descifrar hasta que con técnicas de secuenciación de nueva generación profunda se llegó a determinar y comparar con las proteínas y las funciones que cada gen tiene. Esta sería la variación, esta sería la isoforma estándar y esta sería la 3D que tiene una forma diferente y que proporciona de alguna manera una diferente actividad. Lo curioso de esto es que se pensaba que el virus se une específicamente al receptor de membrana ACE2, pero el aparecimiento de este nuevo gen nos llevó a plantear en realidad que sí existe otros co-receptores que se unen. Entonces, si bien esta es la unión específica entre el receptor ACE2 de la célula humana con la proteína de espiga del virus, esta unión puede ser, es específica, pero puede variar el punto de unión, puede ser en esta porción, en la porción central, en la porción inferior para ustedes o en el cuello de la proteína de espiga. Esto está conocido y graficado de alguna manera acá abajo. Se puede ver cómo se pueden unir las proteínas y cómo se pueden unir incluso anticuerpos contra estas proteínas, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que después de haber descubierto lo del ACE2, era la forma en que el virus se pega a la membrana y este material genético tiene que entrar a la célula, usaba el ACE2, pero se descubrió que existe otro correceptor que es el NRP1, neuropilina 1, que también se une y sirve de coadyuvante para la unión del virus. Esto, digamos, es un buen avance porque igual que el virus del SIDA, por ejemplo, se vio que en el virus del SIDA existían varios receptores de membrana que servían para unirse. Y una de las cosas que siempre nos llamó la atención es que desde el SARS-CoV-2, del COVID, se hablaba solo de un receptor y siempre se sospechó que podía haber otro. NPR1 es uno de estos receptores que se los acaba de descubrir. Esta sería la unión que tiene el correceptor NRP1 con la proteína de espiga y el ACE2 por este lado. Entonces,
es como que se une con más fuerza. Además, esta unión de esto de correceptor probablemente tenga que ver con estos síntomas raros que tiene a nivel desde arriba hacia abajo, mental, psiquiátrico, hipotálamo y el tema dérmico con sensaciones incluso raras en la piel. Entonces, tal vez por ahí es esta asociación, que se sabe que es una asociación química muy fuerte y que por eso es que es un correceptor que hace que se una el virus a la proteína de espiga. Cuando yo hago una aproximación con los softwares nuevos que tenemos para ver esta, que yo les decía, estas interacciones entre los genes o las proteínas, primero las proteínas porque el software es para proteínas, y yo hago una interacción entre las diferentes proteínas involucradas en la infección. Yo encuentro que el ACE2 tiene digamos, correlación con el NRP1 actual, pero tiene también este NRP1 con otras proteínas que están involucradas y hemos de ver más adelante con algunas de las sintomatologías que presentan los individuos, que eso es lo que al final queremos saber. Proteínas, genes y síntomas, cómo están relacionados los tres. Un poco para entrar en el tema del trabajo genómicos que se ha hecho con el virus y con los huéspedes, diferencio la parte de genética con genómica diciendo que genética estudia un gen por un gen, como un pescador con una caña, uno por uno, pesca uno por uno, mientras que la genómica lo que hace es coger grupos enteros, un número grandísimo de genes al mismo tiempo, y esa sería la diferencia entre genética y genómica. La genómica, claro, involucra también el funcionamiento y las interacciones de los genes. Pero en términos prácticos, la genómica lo que hace es coger genomas completos que están aquí representados en estas columnas de líneas de diferente tamaño, que serían más o menos los diferentes tamaños del genoma que se está analizando. Estos son los chips que uno usa para los estudios genómicos. Este es el aparato, aquí metes el chip, en esta parte metes el chip y la computadora te da los resultados más o menos hacia la hora 36 y empieza a arrojarte resultados y tú luego los analizas. Esta sería una secuencia completa del SARS-CoV-2, desde el 1, del nucleótido 1 hasta el 29.740, que está aquí. Esto para el ojo humano es muy complejo, entonces los software lo que hacen es interrelacionar esta información para luego armar en una manera más lógica el tema del genoma, y uno puede ir analizando porciones por porciones, por ejemplo, esta parte de aquí que corresponde más o menos a esta parte de aquí. Uno puede ir analizando y viendo cómo es el lenguaje químico a ese nivel. Este sería el genoma del virus en su forma original dentro del virus, pero puesta en forma lineal. Ustedes vean aquí, el 26 de diciembre se hizo el primer secuenciamiento el año pasado del virus ¿no? Con estos 29.740 pares de base. El 8 de enero ya se demostró las primeras mutaciones del virus, mutaciones entre silenciosas y no silenciosas, ya voy a explicar un poquito más. El 27 de febrero ya teníamos algunas otras mutaciones. Miren ustedes, aquí el 14 de marzo ya teníamos más mutaciones, ya teníamos diferenciados para el 13 al 20 de marzo entre mutaciones silenciosas, que son las que no cambian la lectura del aminoácido, y las silenciosas no cambian, y las no silenciosas, que son las que cambian la lectura del aminoácido. Cambia el codón, cambia el aminoácido. Entonces, aquí están descritas las mutaciones que tienen cambios del aminoácido. Y esto es importante porque hace
ver cómo el virus va cambiando de hermanos, digamos así, esto que se llaman las cepas, que serían como los hermanos del el mismo virus, la misma familia, pero que tienen pequeñas variaciones. Bueno, pequeñas variaciones. Más de 100.000 genomas están secuenciados en el mundo. Hay unas 400 mutaciones entre silenciosas y no silenciosas. Y ahora podemos saber exactamente en cada línea de estas están descritas las diferentes mutaciones que existen del virus, de estos 100.000 genomas. ¿Esto por qué es importante? Porque a través de esto, aparte del aporte de la genética hacia la comprensión de la pandemia, a través de esto hemos conocido de dónde se origina el virus, cómo es el comportamiento y cómo va cambiando en el tiempo. Una de las cosas que sirvió la secuenciación del virus es desmitificar aquello que se dijo que el virus venía de un laboratorio de investigación que había alterado y que había sacado a la sociedad el virus. Esto se desvirtuó justamente con la secuenciación al comparar el virus nuevo, al menos dos regiones importantísimas que sin estas el virus no podría sobrevivir. Entonces, estas regiones, comparando el SARS-CoV-2, el del pangolín, el del murciélago, el otro coronavirus del 2008 y otros coronavirus afines, se demostró que las secuencias eran las mismas, por tanto se desvirtuó el tema de que venía de manipulación de laboratorios. Hoy en el mundo está circulando esta cepa, que es la G614, que es una variación a ese nivel de un aminoácido frente al otro aminoácido que venía en la cepa anterior, que venía circulando en el mundo. Entonces ha ido reemplazando, esta es una cepa, para decirlo fácil, más benigna que la anterior, aunque es más contagiosa. Entonces se espera que esta cepa de la segunda oleada vaya a producir menos impacto en lo que es gravedad, muertes y secuelas. Vamos a ver si es que esto es verdad con el tiempo. Esto es cómo se distribuye estas cepas en el mundo. Ustedes vean que ha ido reemplazándose en todo el mundo la cepa G por la cepa D, que todavía está restringida a algunas zonas del mundo. Incluso el Ecuador tiene unos poquitos casos de la cepa D. Pero la G es la que está primando. Cuando analizamos los genomas, y por esto es importante el tema del genoma, vemos que el origen de todos estos es en China. Todo lo que está en negro es en China. Y luego cómo se ha ido ramificando el virus en el mundo. En Asia está en color azul oscuro, por aquí, por aquí. En verde está en Oceanía, ¿no es cierto? En magenta todo lo que es América, en rojo Europa, que tiene las cepas estas, y uno puede ir disgregando estos dendogramas, se llaman de distribución del virus, ¿no es cierto? Y en África, en azul claro, que está por acá. Entonces, hoy podemos hacer este cuadro evolutivo del virus a partir del genoma que conocemos. Todos los virus vienen de China y esta es la distribución en el mundo. Al Ecuador, el primero que llegó fue a través de un paciente holandés, el primero que se tiene la secuencia, y luego hay ahora un número mayor de secuencias. Ustedes miren aquí cómo fueron aumentando las secuencias, ya pasaron aquí a 6 secuencias que tenía el país, hasta 52 variantes se ha detectado al menos en 22 cepas, que están aquí y con los orígenes diversos que tienen las cepas del Ecuador, ¿no? Entonces, esto es una cuestión muy, muy importante para entender el origen del virus y entender cómo ha estado avanzando el problema. Esto es gracias a unos investigadores muy interesantes de una universidad colega de aquí del Ecuador, ¿no? Estas son las dos cepas, digamos, importantes, claves que están
rondando el país, que es la A1B y la A2RE, que son las cepas que nos aquejan a los ecuatorianos. Una cosa que me gustaría, un poco para ir centrando a lo que quiero llegar, es que si yo hago una distribución de lo que está ocurriendo con la pandemia desde el punto de vista de comportamiento y síntomas, encuentro una distribución normal, lo que es la típica curva de Gauss, ¿no es cierto?, en donde tengo una población resistente al virus, una población, la mediana, que va a tener entre síntomas muy leves, casi imperceptibles, hasta síntomas moderados que no comprometen más allá en la salud de los individuos, pero hay un riesgo de individuos que superan esta parte de lo tolerable y llegan a ser pacientes muy graves y otros críticos que llegan a morir. Cuando yo encuentro una distribución así, yo debería pensar que hay varios factores que están influyendo en la manifestación del virus o en esta relación virus-huésped. Y una de las respuestas cuando yo veo una distribución así es que es poligénico, es decir, aquí he puesto herencia poligénica, hay muchos genes involucrados en la respuesta y esto ya está descrito para muchas otras enfermedades y para el coronavirus parece que esto es cierto. Entonces, si yo considero hasta aquí lo que he dicho, que el virus cambia de comportamiento, que tengo una gravedad variable, desde resistente hasta mortal, y luego voy sumando nuevos elementos, como por ejemplo, cómo se comporta el virus ya en el individuo, ¿no es cierto? Tengo 3 fases. En la primera y la segunda A, el virus es el responsable de la sintomatología, pero en la fase 2B y en la fase 3 ya no es tanto el virus el responsable, sino el individuo, cómo el individuo reacciona al virus o cómo reacciona su cuerpo ante una infección viral. Entonces, tengo ya otro elemento más para empezar a pensar que existen factores que determinan el tema de gravedad y de comportamiento. Otro de las cuestiones que me involucran el análisis de varios genes es cómo se comporta la mortalidad la infección en los diferentes países. Ustedes miren cómo a partir de los 60 años en el mundo están los más afectos, mientras que en el Ecuador están los más afectos entre 20 y 49 años, menos de entre 50 y 64, diferente al mundo, y unos pocos de 65 y más. Quitando el tamaño de las poblaciones, que hay claro, Europa tiene población de más edad, los países como el nuestro tienen población más joven, quitando el tema socioeconómico, todo esto parecería que esto nos encamina a pensar de que sí hay factores que nos hacen más vulnerables o más resistentes. Una de las cuestiones que saltó a la luz rapidísimo fue que los grupos sanguíneos tenían que ver con la gravedad y el grupo A tenía que ver con la mayor gravedad frente a los otros. No se habla nada del grupo AB, pese a que hoy sabemos que el grupo AB también es más susceptible por el tipo de antígenos que tiene, ¿no? Tanto el A como el A del AB tienen los mismos antígenos y eso hace que seas más susceptible. Pero en el Ecuador siempre lo dudamos porque en el Ecuador la mayoría de gente es 0, es O. Entonces, en una de nuestros registros de los pacientes que nosotros estamos evaluando, vimos que cómo era la distribución y tú mira aquí el A, AB, B y el 0. En el 0 es donde más tenemos diferentes tipos de pacientes asintomáticos, leves, moderados y graves. Entre moderado y grave son mucho más que entre moderado y grave del grupo A. Por tanto, en el Ecuador pensamos que hay otros factores, no el grupo sanguíneo, que dé este tipo de dato, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque metemos otro factor más, el grupo sanguíneo que no se comporta como en otras partes del mundo. Otro tema para seguir hablando de que hay factores genéticos es la distribución étnica. En Estados Unidos les gustan las clasificaciones de etnias y tú ves aquí que la mortalidad en población negra
es la más alta, 6.3, blancos 1.1 y los otros, tanto asiáticos como hispanos, es la menor mortalidad. Esto, otra vez, quitando el tema socioeconómico de los problemas que vive la población negra de Estados Unidos, el tema étnico tiene que ver. Entonces, si es que esto es cierto, todo lo que les digo, el grupo sanguíneo, el virus, cómo se comporta, la curva de Gauss y otros factores étnicos, en el Ecuador debe pasar lo mismo. Los diferentes grupos étnicos deben comportarse diferentes con el virus. Esta es la composición, digamos, estándar de los ecuatorianos, casi 60 de nativoamericanos, europeos más o menos 10, podría decir aquí, para el país de la población mestiza, y africanos 11 más o menos 6. Aquí también 59 más o menos 10. Y entonces, esta sería el comportamiento étnico, pero claro, por región cambia un poco. Si tú ves aquí costa, sierra, Amazonía, se mantienen las proporciones pese a que varían un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, la costa tiene más genes europeos que la Amazonía y que la sierra. Entonces, esto tal vez por el tipo de poblamiento que hubo de la costa versus la sierra, que era más indígena, y el oriente. Entonces, todo esto nos hace sospechar que debe haber factores étnicos que nos hacen vulnerables. ¿De dónde sacamos esta locura? Es porque trabajamos antes con el virus del SIDA, y el virus del SIDA tiene este receptor que es el CCR5, que es el que proporciona el punto de unión entre el virus y la célula. Si yo no tengo este receptor, si está mutado el gen y mutado la estructura del receptor, simplemente el virus no se pega. Entonces, hicimos un estudio de los individuos sanos para la variante esta del CCR5 versus los individuos enfermos. No encontramos en los enfermos, aunque es la población muy chiquita, siempre nos dicen, es muy chiquita, claro, les digo, si tú me financias el 5 veces más, esto no tengo ningún problema, pero como tenemos el dinero limitado, pues es lo que hicimos. Y encontramos que 1.2% tiene las variantes que proporcionan resistencia a la infección. Estas variantes varían en el mundo. En Europa, por ejemplo, y en la parte norte del planeta, llegan hasta 26% de la variante. Por tanto, sí existe algún tipo de relación con los receptores. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa desde el punto de vista genético? Que encontrar variantes comunes en múltiples sitios de genes, variantes moderadamente raras en genes limitados y que tengan fuertes efectos, e interacciones gen-ambiente, que es lo que haría que los enfermos respondan de una manera u otra al problema de la infección. Entonces, si yo grafico esto, miren ustedes aquí, lo que quiero es encontrar variantes comunes con poco efecto, todo lo amarillo, en las diferentes edades, variantes raras con fuerte asociación patológica, todo lo que esté en verde en diferentes edades y sexos, y digamos, el background de enfermedades que tienen los individuos, las condiciones médicas aledañas como hipertensión, diabetes, problemas respiratorios, problemas inmunológicos, y la relación genes-ambiente, que eso es determinante también en el comportamiento mismo de la enfermedad, y dentro de eso el nivel de hacinamiento, nutrición, microbioma que se ha visto ahora, etcétera, tu estado inmunológico también. Entonces, esto explica de alguna manera lo que nosotros estamos como persiguiendo, encontrar genes de vulnerabilidad. Y lo primero que hemos hecho es ver qué dice la literatura de los genes de vulnerabilidad. Y aquí está una lista de genes de vulnerabilidad que no está incluido todavía el NRP1, pero que tienen relación con los diferentes también genes y proteínas del virus. Entonces, cuando yo hago estas correlaciones,
uso unos software especiales y encuentro estas correlaciones. ¿Cómo hago las correlaciones? Pongo en el software la proteína más las proteínas que han sido descritas en literatura y busco asociación con los síntomas. Insuficiencia respiratoria, fallo cardiorrespiratorio, problemas renales, musculares, neurológicos, dérmicos. Y veo que hay una asociación al menos de 11 proteínas. Y dices, muy bien, estas proteínas, curiosamente, los genes de estas proteínas tienen los mismos nombres, entonces puedo decir que hay genes involucrados en estas respuestas. Luego puedo hacer una cosa un poquito más profunda. Esto ya es con pacientes nuestros que tenemos datos de 4.813 genes y puedo hacer unas correlaciones mejores. Es decir, a ver, ya tengo datos de estos 5 y puedo ya empezar a hacer las correlaciones con los diferentes genes y proteínas, ¿no? Unos se alejan más como unos clústeres aislados, pero luego cuando empiezas a hacer ya el diferente análisis más profundo, encuentras que sí tiene relación. Aquí empiezas a ver que hay mayores relaciones de 31 proteínas ya en genes específicos de pacientes nuestros, y entonces empezamos ya a ver que existe estas correlaciones que nos interesa encontrar. Esto es un poco más complejo. Mira, cuando encuentras 101 proteínas, tú puedes encontrar interrelaciones. Por supuesto que hay interrelaciones y se van haciendo más complejas. Tan complejas como llegar a 201 proteínas, en las cuales ya puedes tú hacer correlaciones con los fármacos o con funcionamientos, por ejemplo, de hormonas. No sé, aquí, por ejemplo, la progesterona, el acetato de progesterona. Entonces, aquí tú puedes ir viendo cómo es la interacción de algunos fármacos con las diferentes proteínas que tendrían que ver con el eje central del ACE2. Entonces, esto nos llevó a pensar también que podríamos hacer un diseño a través de software de farmacogenómica de cuántos fármacos podríamos necesitar o podríamos tener disponibles para ensayar pruebas clínicas. Entonces empezamos a hacer las correlaciones con otro software y empieza a tener un poco más de lógica. Por ejemplo, estas correlaciones genéticas de genes y de proteínas, que somos más puros proteínas, tienen relación con fibrosis pulmonar, con la hiperinflamación e inflamación de los individuos y con los procesos de apoptosis de las células de los neumocitos sobre todo. Entonces, dices, ya tiene lógica con la angiotensina, tiene lógica con la cloroquina que se planteó como terapéutico, uso terapéutico, y yo puedo profundizar un poquito más, ¿no es cierto? Puedo decir, a ver, tengo los diferentes fármacos, analizo 10,000 fármacos, que es lo que hicimos, hago interrelaciones proteicas y llego a centrar qué fármacos me podrían servir. Y aquí está la lista de los 45 fármacos que podrían servir para el tratamiento de la COVID. Y el siguiente paso que se necesitaría es hacer ensayos clínicos de estos. Algunos de estos ya están en ensayos clínicos. En Inglaterra se hizo un estudio de 100 fármacos con esta misma metodología y se están haciendo ensayos clínicos. La humanidad ha apuntado mucho al tema de la vacuna, pero no ha dicho nada todavía de fármacos. El SARS-CoV-1, el del 2008, no progresó porque había un fármaco, el Tamiflu, y el Tamiflu detuvo la pandemia. Para no hay un fármaco, para el SARS-CoV-2. Entonces, simplemente para terminar, ya voy terminando, ¿sí? Las estrategias para posibles vacunas, hay al menos dos tendencias, ¿no es cierto? Crear anticuerpos contra el ACE2, crear anticuerpos contra la proteína espiga, y lo que se está trabajando ahora es en este diseño comprimido de todos los ensayos, que es desde la invención, preclínico, fase 1, fase 2, fase 3, hasta la aprobación y regulación, que tardaban al menos 10 años y estamos haciendo en un récord de 12 a 18 meses,
Y esto podemos hacer porque hay la tecnología moderna para hacerlo, es una tecnología confiable, muy bondadosa, así es que no hay que tenerle miedo a esta parte del desarrollo de la vacuna con esta tecnología. Tenemos ahora en la fase preclínica 142, 29 en la 1, 18 en la 2 y 12 en fase 3. ¿De dónde vienen estas vacunas? Miren ustedes, Reino Unido, China, Rusia, Estados Unidos, China, Estados Unidos, Alemania. Entonces tenemos varios compitiendo por hacer la vacuna. Y compiten, por supuesto, porque de todas maneras, me voy a pasar, hay un criterio de encontrar rápido la vacuna, ¿no? Y hay una serie de metodologías, desde con toxoides, virus atenuados, inactivos, perdón, virus atenuados, o la última, que es la que se está usando, fragmentos o subunidades recombinantes de ADN o ARN, en este caso de ARN, que lo que se está haciendo es usar un adenovirus de chimpancé que está modificado para que no sea agresivo, y en este ADN viral lo que se hace es meter un fragmento de ARN del coronavirus, hacer un adenovirus híbrido entre el originario del chimpancé y el del coronavirus humano. Esto es lo que se inyectaría a las personas y esto es lo que daría la inmunidad. Esta inmunidad que por ahora se dice que es a largo plazo, pero el largo plazo no existe en unos ensayos de 100 días. O sea, confiamos que sean de largo plazo, pero no es que con esto ya está resuelto el tema. Entonces, ¿por qué vacunar? Aquí simplemente, si no vacunaríamos, tendríamos una población de afectos así, poquitos sanos. Si vacunamos el 25%, esta es una cifra importantísima. Si vacunamos el 25%, tendríamos más o menos esto, los rojos sin vacunar y enfermos, los sin vacunar sanos y los vacunados. Y si llegamos al 95%, pues tendríamos al revés, la población estaría protegida. A partir del 75% se habla de protección. ¿Qué pasa en la respuesta a la vacuna? Esto es un gráfico muy interesante. China dice que aceptaría el 97% de sus personas, Rusia solo el 54%, Alemania el 67%, y así España solo el 72% aceptaría ponerse la vacuna, y así los diferentes países. En el Ecuador no hay un estudio de quién aceptaría o no ponerse la vacuna, así es que no tengo ese dato. Aquí una de las últimas cosas que surge con esta tecnología, y por eso el preámbulo de los anticuerpos, ya existe aprobado en Estados Unidos el uso de anticuerpos contra el virus para tratamiento ya específico de esta enfermedad. Esto no puede escapar del tema de los intereses de quien fabrica vacunas, pues ahí están las ganancias. Miren ustedes, solo en 3 meses las ganancias han sido de 8.326 millones de dólares de este fabricante, la Merck, la Pfizer, la Sanofi y las diferentes fabricantes que están luchando por obtener la vacuna, porque atrás de esto hay una ganancia, ¿no? También hay una pelea geopolítica, es decir, los unos se acusan a los otros de que su vacuna no vale. Entonces Estados Unidos dice que la China y la rusa no valen, los otros también dicen lo mismo, y sus aliados pues dicen lo mismo. O sea, esta sí vale, esta no vale. Entonces esto es una cuestión de poderes que nos afecta, por supuesto, nos afecta grandemente. El Ecuador bajó su presupuesto de salud el 2019, bajó el 31% del presupuesto de salud. Esto afectó a la pandemia, por supuesto, porque por eso tuvimos la gravedad de la pandemia y todavía la seguimos viviendo, aunque no se den las cifras ciertas oficiales. El gobierno dice que invertirá 200 millones de dólares en 2 dosis. Si uno hace cálculos de lo que está en las noticias, que costaría un promedio de $30, en realidad 37 dicen, alcanzaría para 3.4 millones de personas. Por eso les dije, esa cifra es importantísima del 25%, alcanzaría solo para el 20% de la población.
Aquí hay un movimiento mundial sobre el reparto de la vacuna justa y el movimiento pro vacunas justas y equitativas, que esto no lo voy a discutir ahora, pero incluso si bajaría el precio a $20, llegaría solo al 30% de la población, lo cual seguiría provocando un problema de contagios en el Ecuador y tendríamos que buscar medidas emergentes para llegar a vacunar al 60 al 70% de la población ecuatoriana. Y esta es mi última diapositiva, que es del aporte de la ciencia al conocimiento de esta pandemia, que es la identificación del virus, las formas de contagio, la secuenciación viral, la descripción clínica y fisiopatológica, la inmunopatología, los diseños epidemiológicos que se han hecho y todas estas teorías, las pruebas diagnósticas de qPCR, las rápidas, el aprendizaje sobre tratamientos, en los ensayos clínicos nuevos y posibles terapias, la investigación de vacunas y la preparación de las primeras vacunas. Yo creo que en ese sentido lo que ha hecho la ciencia en estos pocos meses ha sido realmente impresionante y es gracias al conocimiento que hemos ido acumulando en el mundo con el desarrollo científico. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, mis contactos. Muchísimas gracias, César, por tu intervención. Le cedo la palabra al doctor Carlos Flores. Gracias, Joana. Muchas gracias, doctor Pazimiño, por su exposición muy completa. Voy a proceder a leer unas inquietudes, una inquietud que tienen el público. Mencionan un poco una pregunta un poco, digamos, general. ¿Cuál es la diferencia entre cepas y variantes? Al final es lo mismo. O sea, el tema de la variante genética es lo que te hace que te clasifiques en cepas. La cepa significa que hay un mismo bicho que tiene unas variantes en su genoma, pero que no le proporcionan características nuevas. Sigue siendo el mismo bicho. Simplemente que la variante le proporciona el material genético que tú vas leyendo y entonces aparece el número de variantes tan grande que tenemos. Pero el virus es el mismo mismo coronavirus. Ya, claro. Y eso, este elemento, se ha hablado mucho de que las vacunas, a pesar de que lleguen a ser efectivas, la inmunidad que generen no va a ser permanente. ¿Cómo se impacta esto dentro del punto de vista de lo que estamos hablando en las variantes? Bueno, la primera cosa es que si es el mismo virus y se va a usar una proteína clave del virus para preparar las vacunas, como es la proteína de la espiga, entonces no vamos a esperar un número de variaciones altas. Por tanto, la inmunidad partimos de que va a ser protegida para este tipo de vacuna y la inmunidad de los individuos va a ser buena para ese tipo de vacuna y no va a haber variaciones del virus que afecten a ese tipo de vacuna. Eso es lo que pensamos, pero no vamos a saberlo mientras no tengamos lo que se habla de el plazo. O sea, no puedo hablar de largo plazo si no ha pasado el largo plazo. O sea, decimos que es duradera a largo plazo y que no va a causar como las vacunas de la gripe, que no vamos a necesitar nuevas vacunas para nuevas cepas del virus. Entonces, eso no sabemos. Pensamos que es la misma y incluso hay una última publicación que dice que la inmunidad para el virus se puede prolongar años. Entonces, dices, qué bueno que sea así. Pero eso vamos a aprender en el camino porque al ser una enfermedad nueva no tenemos ese pasado para analizar. Sí, así es, justamente otra de las inquietudes está relacionada con lo que usted ya dijo, pues porque una persona que nos escucha se pregunta que cuánto tiempo protegen los anticuerpos o si la protección contra el COVID es nula. O sea, como usted muy bien dice, se ha demostrado que el descenso de anticuerpos es muy diferente, difiere mucho entre todos los tipos de pacientes, ¿no? Así es. A mí me surge en este sentido una inquietud. Nosotros hemos estado haciendo un análisis en pacientes oncológicos y su respuesta inmunológica después de la infección con COVID. Y lo que quisiera yo entender en esa parte, un poco centrándome en el tema de las vacunas,
que estos grupos que sabemos que tienen la inmunidad alterada durante mucho tiempo, ¿cómo podríamos utilizar o cómo sería la recomendación para la utilización de vacunas o si van a servir esas vacunas? Bueno, lo que se ha dicho, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es que la población vulnerable, que son población pasada de los 60 años de lo que se dice, tiene que ser vacunada. Se dice que la población oncológica, como pacientes que tengan enfermedades crónicas, también son población vulnerable y que a partir de los datos de las vacunas y el que no hayan hecho daño las vacunas, debería pensarse en usarlos para proteger la salud y bajar las tasas de mortalidad. Incluso uno de los movimientos de las vacunas plantea que hay que evaluar la probabilidad de vida con la vacuna. Y eso sería una medida de aprobación para las vacunas en individuos susceptibles con enfermedades, digamos, complejas de base, como son el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal, etcétera, ¿no? Entonces, sí, curiosamente este virus tiene que ver dentro de los análisis que hemos hecho con virus oncológicos, con genes oncológicos, perdón. Entonces, tiene oncogénicos, genes oncogénicos. Entonces, hay una relación del virus, no me acuerdo ahora cuál es específicamente, pero tiene una relación. Entonces, este es un virus en realidad complejo, complicado, ¿no? Porque nos ha mostrado una cara que no la conocíamos. Sí, en realidad hay mucho por todavía conocer de este virus. En ese sentido, doctor, justamente otra de las inquietudes que me surgió de lo que usted comentaba, ¿qué tan difícil cree usted que será poder crear medicamentos frente a toda esta variabilidad genómica y todos estos elementos? Vemos que hay iniciativas. ¿Por qué es tan difícil crear medicamentos para este virus? Bueno, el difícil es para todos los bichos, ¿no? El tema es que para este específicamente, como es un virus nuevo, que varía su material genético, que se esconde, que se solapa, entonces es mucho más difícil crear un fármaco que vaya y le ataque directamente. Entonces, las pruebas que se han hecho no han sido exitosas. De estos 100 fármacos que se habían postulado como que podrían ser beneficiosos se han ido descartando porque ninguno actúa. Los estudios de fármacos nuevos o repotencialización, reutilización de fármacos antiguos tampoco han mostrado actividad. Entonces, no existe por ahora una respuesta farmacológica adecuada. Y por eso yo dije algo ya de que hemos centrado el salvar la humanidad en la vacuna, pero hemos descuidado el desarrollo de fármacos porque es más difícil, es más costoso, necesita más tiempo de pruebas. Y una de las salidas era repotenciar o reutilizar a través de análisis farmacogenéticos cuáles eran los más adecuados. Nosotros vimos 45, Inglaterra ve 100. Entonces, esto daría como un aliento para seguir investigando en estos fármacos nuevos, ¿no? O repotencializados. Sí, es correcto. Doc, otra pregunta importante que también me ha surgido dentro de los estudios que hemos hecho y también en otras conferencias, el tema de interacción genética con otros virus o tal vez también las coinfecciones con bacterias. ¿Se ha visto repotenciado esos efectos, sobre todo con algunos tipos? ¿Cuál sería ahí digamos, la explicación desde el punto de vista genético de por qué se ha dado mayor sinergismo entre varios tipos de microorganismos con este virus? Bueno, el tema debería venir por primero el tipo de material genético que tienen, ¿no? Luego por el tipo de proteínas que tienen en la cubierta, que muchas de estas, como surgen en una evolución, digamos, lineal de los microorganismos, muchas son similares, son sinónimas, es decir, existen uno y en otro. Esta forma de ser genes sinónimos, proteínas sinónimas, hace que haya reacciones cruzadas, por supuesto. Y una de esas digamos, formas de
sinonimia, de similitud, es la respuesta que tiene, por ejemplo, se ha visto que al principio se vio que los pacientes vacunados de BCG, que es una bacteria, tenían de alguna manera una resistencia para el virus. Después se vio con el virus del resfriado común, de lo que son adenovirus, de la gripe también se vio lo mismo, de otros coronavirus. Pero no es una cuestión extendida, no es que yo tengo una coinfección y me voy a proteger del coronavirus actual, del SARS-CoV-2. Simplemente se ha visto que hay algún tipo de resistencia por procesos inmunitarios de los individuos, que reaccionan más rápido y mejor, que tienen mejor memoria inmunológica. Ok. Doctor, muchas gracias. Ha sido excelente su exposición y las preguntas también han podido solventarse. De mi parte, le agradezco mucho su presencia y lo que nos ha podido compartir. Gracias, doctor. Muchas gracias también. Muchísimas Gracias. gracias, César.